Hay momentos en la vida en los que una sola decisión puede cambiar el rumbo de muchas personas. Y cuando esa decisión pertenece a alguien como Hong, un hombre que alguna vez fue conocido como un CEO brillante y firme, las preguntas comienzan a aparecer casi de inmediato. Todo empezó en una mañana aparentemente normal. La oficina de la empresa estaba llena de murmullos. Los empleados caminaban por los pasillos con documentos en las manos, las computadoras emitían pequeños sonidos constantes y el teléfono de la recepción no dejaba de sonar. Sin embargo, ese día el ambiente tenía algo diferente, algo que hacía que todos hablaran en voz más baja de lo habitual. Una noticia acababa de correr por toda la empresa. Hong había decidido volver. Durante meses, muchos pensaban que nunca regresaría. Después de dejar el cargo y alejarse del mundo empresarial, parecía que había elegido una vida completamente distinta, una vida más tranquila, lejos de las presiones que acompañan a una gran compañía. Pero ahora estaba de vuelta. En una de las oficinas, dos empleados conversaban en voz baja. ¿Crees que volvió por la empresa?, preguntó uno de ellos. El otro se encogió ligeramente de hombros. Tal vez la empresa está pasando por momentos difíciles. Quizás siente que todavía es su responsabilidad. Pero no todos pensaban lo mismo. Cerca de la sala de reuniones, otra conversación comenzaba. «Yo creo que volvió por su familia», dijo una mujer mientras revisaba algunos informes. Después de todo, su hermano James ha estado llevando todo el peso solo. El nombre de James apareció en muchas conversaciones ese día. Como el actual líder de la empresa, había estado luchando por mantener todo en equilibrio. Sin embargo, los problemas del mercado, la presión de los competidores y las decisiones difíciles comenzaban a acumularse. Pero había otra teoría que circulaba entre los empleados, una teoría que sonaba más personal. ¿Y si volvió por ella?, susurró alguien. ¿Por quién? Por Lee Tiu-ka. El nombre provocó una pequeña pausa. Muchos sabían que después de dejar la empresa, Hong había cambiado mucho. Su vida parecía más tranquila, más sencilla, y gran parte de ese cambio tenía que ver con la presencia de Lee Tiu-ka, una mujer que no pertenecía al mundo empresarial, pero que parecía haber traído una calma inesperada a la vida de Hong. Mientras tanto, en el último piso del edificio, Hong estaba de pie frente a una gran ventana. Desde allí podía ver toda la ciudad extendiéndose frente a él. Autos moviéndose lentamente, personas caminando con prisa, edificios llenos de historias invisibles. En sus manos sostenía una taza de café que ya se estaba enfriando. Y mientras observaba la ciudad, una pregunta silenciosa comenzaba a formarse no solo en la mente de quienes trabajaban en la empresa, sino también en la suya propia. ¿Había tomado esta decisión por la empresa, por su familia o por Lee Tiu-ka? A veces, las decisiones más importantes no nacen en una oficina llena de contratos, sino en los recuerdos que una persona guarda en su corazón. Mientras Hong observaba la ciudad desde la ventana de su antigua oficina, su mente no estaba en el presente. Poco a poco, los edificios modernos y las calles llenas de tráfico comenzaron a desaparecer de sus pensamientos, y en su lugar aparecieron imágenes del pasado. Muchos años atrás, cuando la empresa apenas existía, aquel edificio no era más que una pequeña oficina con muebles simples y paredes que todavía olían a pintura fresca. Su padre solía quedarse trabajando hasta muy tarde. Hong recordaba claramente aquellas noches. Él y su hermano James eran jóvenes entonces. A veces llevaban comida a la oficina porque sabían que su padre olvidaba cenar cuando estaba concentrado en el trabajo. En aquel tiempo, la empresa no representaba poder ni riqueza, representaba un sueño construido con esfuerzo, sacrificio y muchas noches sin dormir.
Hong cerró lentamente los ojos. Recordaba la voz de su padre diciendo algo que en ese momento parecía una frase simple, pero que con los años había tomado un significado más profundo. Una empresa no es solo dinero, es la responsabilidad de proteger a las personas que confían en ti. Esa frase volvió a resonar en su mente. Detrás de cada escritorio en la oficina había alguien con una familia, con preocupaciones, con sueños propios, personas que dependían de la estabilidad de la empresa para continuar con sus vidas. En ese momento, alguien tocó suavemente la puerta. «Adelante», dijo Hong. La puerta se abrió lentamente y apareció James. Su hermano se veía más cansado de lo habitual. Sus ojos mostraban las marcas de muchas noches sin descanso. Durante unos segundos, ninguno habló. James caminó hasta la mesa y dejó algunos documentos sobre ella. «Las ventas han bajado más de lo que esperábamos», dijo finalmente con voz seria. «Los competidores están presionando fuerte y algunos inversionistas están comenzando a dudar». Hong miró los papeles sin decir nada. James suspiró. «He intentado manejar todo, pero hay decisiones que todavía me cuesta tomar solo». Por un instante, el ambiente en la oficina se volvió pesado. No había reproches en la voz de James, ni una petición directa de ayuda. Solo una verdad silenciosa. Hong levantó la mirada y observó a su hermano. Por primera vez en mucho tiempo pudo ver claramente el peso que James estaba cargando. Y en ese momento comprendió algo importante. Quizás su regreso no era solo una decisión profesional. Tal vez también era una respuesta a una responsabilidad que nunca había desaparecido realmente. Porque a veces, aunque intentemos alejarnos, la familia siempre encuentra la manera de llamarnos de vuelta. Mientras en la empresa todos intentaban entender las razones del regreso de Hong, en otro lugar mucho más tranquilo, alguien también pensaba en la misma pregunta. Lee Tiu-ka estaba en la pequeña casa donde había vivido con Hong durante los últimos meses. La tarde caía lentamente y una luz cálida entraba por la ventana iluminando la mesa de madera donde ella estaba sentada. Frente a ella había una taza de té que ya se había enfriado. A veces, cuando una persona está pensando demasiado, incluso el tiempo parece detenerse. Lee Tiu-ka recordaba el momento en que Hong le contó que había decidido volver a la empresa. No fue una conversación larga ni dramática. Hong simplemente lo dijo con calma, como alguien que finalmente había aceptado una decisión que llevaba tiempo formándose en su interior. Sin embargo, después de escucharlo, una pregunta comenzó a aparecer en el corazón de Lee Tiu-ka. ¿Había tomado esa decisión por la empresa o por algo más? Ella sabía muy bien cuánto significaba esa empresa para Hong. No era solo un lugar de trabajo, era el sueño de su familia, el esfuerzo de muchos años y la responsabilidad que siempre había llevado sobre sus hombros. Pero también sabía otra cosa. Sabía que Hong había dejado todo ese mundo por una razón. Durante mucho tiempo, la presión lo había convertido en alguien que apenas tenía tiempo para respirar. Las reuniones interminables, las decisiones difíciles, la necesidad constante de demostrar fortaleza. Todo eso lo había cansado profundamente. Fue después de dejar la empresa cuando Hong comenzó a cambiar. Lee Tiu-ka lo había visto. Había visto cómo empezaba a disfrutar de las pequeñas cosas. Caminar por el mercado del barrio, cocinar juntos en la cocina, sentarse por la noche a escuchar el silencio del vecindario. Cosas simples, pero llenas de una tranquilidad que antes parecía imposible. Lee Tiu-ka suspiró suavemente. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, algunos vecinos regresaban a casa después de un largo día de trabajo. Una madre tomaba de la mano a su hijo pequeño mientras cruzaban la calle, y en la esquina un anciano regaba lentamente las plantas frente a su casa. Escenas normales de la vida cotidiana. Sin embargo, esas pequeñas escenas le recordaban algo importante.
Cada persona tiene su propio camino y a veces ese camino cambia más de una vez. Lee Tyu-ka apoyó suavemente su mano en el vidrio de la ventana. En el fondo de su corazón sabía algo con claridad. Ella nunca había pedido a Hong que abandonara su responsabilidad. Tampoco quería ser la razón por la cual él ignorara algo que todavía era importante para su vida, porque el verdadero amor no consiste en detener a alguien, sino en darle la libertad de caminar hacia aquello que su corazón considera correcto. Y mientras la noche comenzaba a cubrir lentamente el cielo, una nueva pregunta apareció en la mente de Lee Tyu-ka. Si Hong había tomado esa decisión por tantas razones diferentes, ¿qué lugar ocupaba ella realmente en esa decisión? A veces, la respuesta a una pregunta importante no aparece de inmediato. Se revela lentamente, como el amanecer que comienza con una pequeña línea de luz en el horizonte. Aquella noche, Hong regresó a casa más tarde de lo habitual. La ciudad estaba casi en silencio, y las luces de los edificios se apagaban una por una. Después de un día lleno de reuniones y decisiones, el cansancio se reflejaba claramente en su rostro. Cuando abrió la puerta de la casa, encontró algo que siempre lo hacía sentir en paz. La luz cálida de la sala estaba encendida. Lee Tyu-ka estaba sentada en el sofá con un libro entre las manos, aunque parecía más perdida en sus pensamientos que concentrada en la lectura. Al escuchar la puerta, levantó la mirada y sonrió ligeramente. «Llegaste tarde hoy», dijo con voz tranquila. Hong dejó su chaqueta sobre la silla y caminó lentamente hacia ella. Fue un día largo. Durante unos segundos, el silencio llenó la habitación. No era un silencio incómodo, sino el tipo de silencio que existe entre dos personas que se conocen profundamente. Lee Tyu-ka cerró el libro y lo observó con atención. Todos en la empresa deben estar preguntándose por qué volviste. Hong soltó una pequeña sonrisa. Sí, probablemente. Luego se sentó frente a ella y apoyó los brazos sobre sus rodillas como si estuviera organizando sus pensamientos antes de hablar. Algunos creen que volví por la empresa, dijo. Otros piensan que fue por mi familia, por mi hermano. Lee Tyu-ka lo miró en silencio. ¿Y es verdad? Hong levantó la mirada hacia ella. Durante unos segundos no respondió. Luego respiró profundamente. Sí, en parte. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera el viento movía suavemente las hojas de los árboles. La empresa es el sueño de mi padre, continuó, y James ha estado luchando solo durante mucho tiempo. No podía ignorar eso. Se quedó en silencio un momento antes de volver a hablar. Pero esa no es toda la verdad. Lee Tyu-ka sintió que su corazón latía un poco más rápido. Hong se volvió hacia ella. También tomé esta decisión porque quería convertirme en alguien mejor. Ella frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quieres decir? Hong sonrió con suavidad. Antes, cuando dirigía la empresa, todo era trabajo y presión. Pero cuando te conocí, aprendí algo diferente sobre la vida. Se acercó un paso más. Aprendí que el éxito no significa nada si no puedes compartirlo con alguien que te entiende. Lee Tyu-ka lo observó en silencio. Y en ese momento, Hong finalmente respondió la pregunta que muchas personas habían estado haciendo. No volví solo por la empresa, ni solo por mi familia. Hizo una pequeña pausa. También volví porque quería construir un futuro donde tú también estuvieras conmigo. Afuera, el viento movía suavemente las hojas de los árboles. Y en ese instante, Lee Tyu-ka comprendió algo importante. La decisión de Hong no pertenecía a una sola razón.
era el resultado de todo lo que realmente importaba en su vida. La historia de Jung y Lee Teo-ka nos deja una enseñanza profunda sobre las decisiones que tomamos en la vida y las razones que se esconden detrás de ellas. Muchas veces creemos que una decisión importante tiene una sola causa clara, pero en realidad las decisiones más significativas suelen nacer de varios sentimientos al mismo tiempo: responsabilidad, amor, sueños y el deseo de crecer como persona. Jung regresó a la empresa en un momento difícil. A primera vista, muchas personas pensaban que su decisión estaba relacionada únicamente con el negocio. Otros creían que lo hizo por su familia, especialmente por su hermano James, quien estaba enfrentando grandes desafíos al dirigir la empresa solo. Estas razones eran reales, pero no contaban toda la historia. En la vida cotidiana, muchas personas enfrentan situaciones similares. A veces debemos elegir entre la tranquilidad personal y las responsabilidades que no podemos ignorar. Estas decisiones pueden ser difíciles porque implican cambios, sacrificios y el riesgo de perder la estabilidad que ya hemos construido. Sin embargo, la historia también nos muestra el papel importante del apoyo emocional. Lee Teo-ka no obligó a Jung a tomar una decisión ni intentó influir en su camino por interés propio. En cambio, le dio algo mucho más valioso: comprensión, respeto y confianza. Gracias a esa actitud, Jung pudo reflexionar con calma y entender qué era lo realmente importante para él. El verdadero amor no consiste en impedir que alguien siga su camino o en exigir que abandone sus responsabilidades. El amor verdadero consiste en acompañar, apoyar y confiar en que la otra persona tomará la decisión correcta. Otra lección importante es que el crecimiento personal muchas veces aparece cuando enfrentamos desafíos. Jung no volvió a la empresa solo por obligación, sino también porque quería convertirse en una mejor versión de sí mismo, alguien capaz de equilibrar su responsabilidad profesional con su vida personal. Al final, la historia nos recuerda que el éxito no se mide solamente por el poder o el dinero. El verdadero éxito está en encontrar equilibrio entre nuestras metas, nuestras responsabilidades y las personas que amamos. Porque cuando una persona tiene el apoyo de alguien que cree en ella, incluso las decisiones más difíciles pueden convertirse en el comienzo de un nuevo camino lleno de esperanza.